La joya azul. Capítulo primero. Completo. Prólogo. El grupo se había quedado dormido. Al semiorco, como de costumbre, le tocaba realizar el primer turno de guardia, así que se acurrucó sobre el fuego. Agnaruk siempre prefería ser el primero y ninguno de sus compañeros se oponía a esta decisión. En silencio observaba cómo las llamas danzaban elegantemente al son de sus pensamientos, dio un breve sorbo a la taza, catando el contenido lentamente. El sabor del té amargo le hizo recordar viejos tiempos, antes de su primera batalla, incluso antes de que matara por primera vez. En aquella época, durante las noches de verano, su padre y él solían ir a cazar y pescar, muchas veces volvían de vacío y eso era extraño en unos guerreros tan hábiles, pero es que no ponían mucho empeño. Era una simple excusa para perderse por los frondosos bosques de su lugar de nacimiento, Valle Nevado. Por la noche ambos se quedaban sentados en silencio observando el fuego. Al final del verano y principio del otoño brillaba una estrella en especial, Astabaran, al oeste entre las dos lunas. Su padre entonces aprovechaba para contarle una leyenda sobre ese héroe con la cual Agnaruk solía quedarse dormido. En una noche como esta, incluso si hacía empeño podía escuchar cómo su voz gutural relataba la siguiente historia. Astabaran era el elegido de los dioses, era un simple mortal como los demás, pero había algo en su interior que lo hacía distinto, el fuego indómito de un dragón. Los dioses nunca le ayudaron en sus hazañas, sencillamente lo consideraron de entre todos su favorito. Con el tiempo llegó a ser un gran guerrero, sus hazañas fueron tales que un día los dioses lo subieron a los cielos para que luchara junto a ellos en las guerras celestiales. Y lo hizo tan bien que como premio le regalaron el don de la inmortalidad y sentarse junto a ellos. Pero Astabaran en vez de eso solo les pidió dos deseos: volver a vivir entre los mortales de manera anónima y cuando estuviera a punto de fallecer, quería hacerlo luchando contra un rival digno. Los dioses quedaron complacidos por su humildad y crearon una estrella en su honor que brilla con especial intensidad a final de verano, que fue cuando Astabaran falleció. Su padre siempre le contaba esta leyenda todas las noches, hasta que Agnaruk llegó a memorizarla. Posteriormente, cuando empezó a viajar y conoció múltiples culturas y sabios, escuchó miles de leyendas, pero nadie conocía la leyenda de Astabaran, hasta llegó a pensar que fue una invención de su padre. El último sorbo de la taza bajaba por su garganta, negó con la cabeza, desde luego él no seguiría los pasos de Astabaran. Seguramente acabaría como su padre, muerto en una emboscada durante la búsqueda de un tesoro perdido que aparecía en un viejo pergamino olvidado. Él de momento sobrevivía como mercenario de poca monta. Inmerso en sus pensamientos, Agnaruk notó que alguien le daba una palmada en la espalda. El semiorco se sorprendió ligeramente. Como precaución llevó su mano a su espada, pero era Inil, la joven que tenía que reemplazarle en la guardia. Se tranquilizó, cedió su sitio al lado del fuego para sentarse al cobijo de un viejo árbol. Empezaba a refrescar así, que se cubrió con su manta y el sueño comenzó a vencerle. ¿Cuentos para niños? Pensó justo antes de cerrar los ojos, si de algo estaba seguro es de que algún día moriría. Capítulo primero. Existen quienes dudan de estos hechos aquí relatados, sus críticas hablan de que no hay indicios de que tan grandes héroes se conocieran antes, pero gracias al mandato del emperador he logrado reunir pruebas que corroboran la total certeza de esta narración. Fragmento del libro, Héroes del Imperio Negro. Autor, K.I.M.N. Arras. La llamada de Debuk era urgente. Al semiorco no le apetecía acudir, puesto que sospechaba más o menos lo que Debuk quería comunicarle, nada bueno. Llegó a la puerta del despacho de su superior, suspiró. Ahora tendría que aceptar las consecuencias de sus actos. Con decisión llamó a la puerta, 2 golpes contundentes. Adelante. Era una voz ronca y firme, de alguien acostumbrado a tomar decisiones desde hacía mucho tiempo. Arras entró en el despacho de Debuk. Como siempre, con la mesa llena de libros, cartas y contratos. Era un enfermo del orden y de registrar con minuciosidad todo lo que sucedía dentro de su compañía de mercenarios. Pero no solamente estaba Debuk en el despacho, le acompañaba el semielfo Laurantas. El tema debía ser grave. Buenas tardes, Arras, por favor toma asiento. Le indicó Debuk sin poner ningún énfasis en las palabras, con lo cual el semiorco no sabía a qué atenerse. Arras tomó asiento al lado del elfo, quien lo miraba con seriedad.
Ambos compartían el mismo rango dentro de la compañía de mercenarios, capitanes. Había 2 capitanes más y un general, The Book, quien normalmente no acudía a una misión en persona, solía delegar en uno de sus 4 capitanes. Ni Arras, ni Laurantas eran la mano derecha de The Book, aunque tenía gran confianza en ellos 2. Cada capitán tenía bastante independencia en su mando, con lo cual era extraño ver al semielfo presente en esta reunión. Antes de que Arras hablara, The Book lanzó una carta que acabó aterrizando en el mismo borde de la mesa, con una de sus puntas señalando al semiorco. Arras reconoció el sello, inconfundible, un dragón negro sujetando con sus garras inferiores una rosa a la cual se le caen unos pétalos. Era el sello del emperador negro. Recibí esta carta ayer, Arras. Comentó The Book con gesto serio. Dudo que el emperador necesite de nuestros servicios. Contestó Arras de manera irónica. A The Book no le hizo gracia el comentario, se revolvió en su silla y alargó su brazo para alcanzar la carta y abrir su contenido. Según el emperador, hace un mes te reuniste con un grupo de rebeldes, quienes te propusieron liderar una revuelta orca contra el imperio, ¿es cierto eso? Arras se reclinó, era lo que sospechaba. Efectivamente se había reunido de manera discreta con una delegación orca, le ofrecieron el mando de una insurrección, pero Arras no aceptó su proposición y les recomendó que no lo intentaran. De momento el Imperio Negro era demasiado poderoso. Es cierto, rechacé la oferta, solo me reuní con ellos por la amistad que me unía a uno de los miembros del grupo. Eso al emperador no le importa. Nos ha amenazado con acabar con todos nosotros si vuelve a suceder algo así. El tono de The Book era de enfado, pero eso no es lo grave es que uno de mis capitanes se reúne con un grupo de rebeldes y no me informa de nada, eso es una insolencia. Al acabar la frase, The Book golpeó la mesa con vehemencia. Arras, comprendemos tu situación, pero recuerda que estás desterrado, cualquier reunión por tu parte puede ser considerada por el emperador como un acto de traición. El principal traidor contra el imperio es el propio emperador. Replicó Arras con firmeza. Era cierto que reunirse con los rebeldes fue un riesgo, pero él no lo había buscado y además había rechazado un plan totalmente inviable. The Book parecía más tranquilo, continuó con un tono más conciliador. Todos sabemos lo que sucedió con tu padre y tus sospechas, pero debes ser más cuidadoso, no estamos tan lejos del Imperio Negro y el emperador tiene mucha más influencia dentro de Almere de la que imaginas. Laurantas tocó el hombro de Arras en modo de apoyo, quien con un gesto rápido se separó lo suficiente. Con tolerar a alguien con sangre elfa llegaba, no necesitaba su condescendencia. Creemos que es conveniente que desaparezcas un tiempo de la escena. Le comunicó el semielfo. Es mejor así. The Book no tenía muchas ganas de hablar, el semielfo continuó. Tienes que ir al este, más allá del mar de hielo. The Book considera que debemos reclutar a un nuevo mercenario. Eso no es misión para un capitán. Laurantas giró la cabeza y sus ojos se posaron en The Book. Nunca pensó tener que actuar así con Arras, pero quien dirigía esta compañía desde hace más de 20 años era él. Es la misión que yo considero que debes hacer, los detalles los tendrás mañana. Si es cierto la mitad de lo que dicen de ese muchacho, será una gran incorporación para nuestra compañía. El semielfo sonrió burlonamente. Tendrás un súbdito fiel, si fueras rey. The Book levantó la mano para que el semielfo cerrara la boca. La mirada de Arras era de desdén, evidentemente era un castigo. A The Book no le gustaba recibir amenazas de nadie, pero aún menos los juegos a sus espaldas. Arras aceptó la derrota. La próxima vez tendría que ser más cuidadoso o mejor no reunirse con nadie. El semiorco se levantó y salió del despacho sin despedirse. Solo se quedaron The Book y el semielfo, mirándose fijamente. Algún día regresará al Imperio Negro si el emperador no lo asesina antes. The Book no contestó a Laurantas, sencillamente guardó la carta del emperador en un cajón bajo llave. Algún día, pero no ahora. Agnoruk. El joven abrió los ojos, intentó levantarse de la cama pero le fue imposible puesto que empezó a vomitar de manera abundante, el olor era repugnante. Sus entrañas le ardían, las náuseas eran insufribles. Llegó al límite, Agnoruk cayó redondo al suelo. Menos mal que con quien compartía la cama estaba en un estado más lamentable que el suyo. Visto que luchar contra su estado actual era una pelea perdida, el joven decidió quedarse unos instantes en el suelo.
Cerró los ojos. Sentía como su larga melena negra estaba empapada por su propio vómito. Cuando volvió a abrir los ojos no tenía la noción del tiempo que había estado inconsciente en el suelo. Decidió incorporarse de nuevo y haciendo un gran esfuerzo lo logró. Pero ahora tenía un nuevo problema, había amanecido y los rayos del sol que entraban a través de la ventana hacían que los ojos le ardieran. Con su mano derecha intentó protegerse pero era inútil. La fiesta había sido de las buenas. Desde luego la celebración estuvo a la altura del botín logrado, pero eso ya era pasado. Ahora era el momento de irse sin despedidas. No estaba interesado en compartir otra aventura con ellos. No era la primera vez que lo hacía. Llevaba más de 2 años de esta manera. Tenía temporadas no tan buenas y otras muy malas, pero no encontraba a nadie con quien compartir destino o algún motivo para asentar la cabeza. Agnarok tomó asiento en el borde de la cama con sumo cuidado, logró enfundarse una camiseta negra que le era suficiente durante el verano. La mochila ya estaba preparada. Sus compañeros tardarían en recuperarse de tal borrachera. Por último, se colocó la espada en la espalda, no era algo práctico en caso de iniciar un combate pero era una manía suya. Agnarok era alto, sobrepasaba con creces el 1,90 m. La tez de su piel era blanquecina en contraste con su melena negra como el azabache, del mismo color de sus grandes ojos. No era un hombre. Bueno, para ser más precisos, no lo era del todo, su padre era un orco y su madre humana. Normalmente los mestizos solían tener más rasgos de orco que de hombre, pero en su caso esta mezcla estaba más equilibrada. Podía pasar como un hombre cualquiera, quizás un poco más corpulento. Donde más se destacaba su herencia orca era en el mentón y la boca. Para intentar no llamar la atención procuraba no hablar mucho para evitar mostrar sus enormes colmillos, dignos de un temible orco. Los colmillos y sus enormes orejas no era lo único que le quedaba de su padre, además tenía un tatuaje tribal en la espalda. Indicaba que pertenecía, como su padre, a la tribu de los orcos blancos. El tatuaje era sencillo, 3 círculos pequeños de color negro formando un triángulo equilátero dentro de un círculo grande. Agnarok se había criado entre humanos. Su padre nunca le contó el motivo por el cual se había convertido en un guerrero errante. Por lo que sabía, la tribu de los orcos blancos estaba casi extinta y los pocos que quedaban estaban peleados entre sí, el rey actual no era quien debía ser por derecho dinástico. Había sido impuesto por el nuevo emperador negro y ningún orco lo aceptaba de buen grado. Pero eso era política, ahora había otras prioridades: desaparecer. La joven con la cual había pasado la noche dormía profundamente, dejó 2 monedas de oro a modo de propina. Suspiró, la soledad sería de nuevo su compañera. Cuando salió de la habitación se encontró con que el local estaba totalmente en silencio, algunos clientes dormitaban sus borracheras en el suelo o estaban sentados en los taburetes. Por otra parte, las chicas descansaban después de una dura jornada. Nadie se percataba de sus movimientos. Agnarok bajó lentamente las escaleras. Su estado no le permitía muchas florituras, aún estaba un poco mareado. Ya solo le quedaba una escalera. Desde allí ya podía ver la puerta de salida y la libertad de la soledad. Justo cuando decidió dar el primer paso, escuchó el grito de una mujer. El semiorco tenía un oído más sensible que el de los hombres. No fue un grito alto, pero sí parecía indicar un terrible sufrimiento y agonía. Agnarok se detuvo un momento, dudó, pero no era asunto suyo, quedarse solo le traería problemas. Continuó bajando las escaleras. Los efectos de la resaca ya se le habían pasado. La puerta estaba a 3 metros. De nuevo escuchó otro grito, era la misma persona sin duda alguna. Esta vez el grito fue más alto y mucho más agónico. Agnarok pudo localizar sin problemas de dónde procedía. Provenía del fondo del pasillo de la primera planta, donde se situaban las mejores habitaciones del burdel. No era asunto suyo, intentó convencerse para no hacer una estupidez. Volvió hacia la puerta, le separaban 2 metros, de nuevo un grito, más ahogado que el anterior. Se detuvo, escupió al suelo, maldiciendo para sus adentros. Resignado, cambió la dirección, desenvainó la espada y se dirigió hacia el lugar de procedencia de los gritos. Había 2 guardias custodiando la entrada, pero estaban dormidos. Reconoció los uniformes,
Era la guardia personal del duque de Candever, uno de los colaboradores más cercanos del rey. La noche anterior apareció por el local a última hora. Agnaruk se percató de su presencia, al contrario de sus compañeros que ya estaban demasiado borrachos, nunca había que dejar de observar el entorno, por lo que él sabía el duque no tenía una buena fama entre los plebeyos pero nada que no fuera algo habitual en la nobleza. Ahora ya era tarde. Sin dudar Agnaruk abrió la puerta de par en par. Al semiorco no le gustó lo que encontró. En el suelo yacía una joven molida a golpes y en la cama había otra chica con la cara totalmente desfigurada. Agnaruk se acercó para auxiliar a la joven tendida en el suelo pero no había mucho que hacer por ella. Mientras un hombre de mediana edad continuaba golpeando a la otra joven con saña. Reconoció al agresor, era el duque, el semiorco se acercó hacia la cama y de un empujón detuvo al noble de su miserable acción, el duque no reaccionó muy bien ante esta inesperada intromisión. ¿Cómo osas entrar aquí, lacayo? Esta ramera tiene que saber quién manda aquí. No tiene ningún derecho a disponer de la vida de nadie por un capricho. Agnaruk escupió en el suelo, esto no terminaría bien. Al fondo escuchaba cómo la guardia se despertaba alarmada, dentro de poco acudirían a su encuentro, ¿qué diablos, a la mierda todo?, pensó al mismo tiempo que abría su boca, enseñando sus terribles colmillos al duque. El semiorco abrió de nuevo los ojos y volvió a vomitar, ahora a la receta de la papilla nauseabunda de siempre se le añadía un nuevo ingrediente, la sangre. Afortunadamente no había mucha luz en aquella celda, Agnaruk estaba intentando recordar lo sucedido pero de momento estaba todo muy difuso. Cuando la lucidez empezaba a llegarle, entraron en la celda dos guardias que como recibimiento le propinaron dos buenas patadas en el estómago. Esta vez no vomitó, la receta era más sencilla, solo escupió sangre. En silencio le llevaron en volandas, luego lo sentaron en una dura silla de madera, Agnaruk reconocía el lugar, era el juzgado. Lo había visitado en alguna ocasión más aunque no en un estado tan lamentable. El juez estaba en el estrado, su nariz aguileña le apuntaba directamente a los ojos, su vida valía menos que la de un inocente en la entrada de un cubil de un dragón. ¿Cómo se declara el acusado? Agnaruk pensaba decir algo brillante en su defensa pero cuando estaba a punto de abrir la boca los guardias le propinaron unos cuantos golpes en la cara para que se mantuviera callado. Veo que rechaza su derecho a la defensa. Muy bien. Por haber amputado las partes nobles del gran duque de Cavender con la boca y matar a gran parte de su guardia personal le condeno a la horca. La sentencia será cumplida al amanecer. El semiorco intentó recordar si aquello por lo que era condenado a muerte había sucedido y sí, era algo muy probable, seguramente la condena era merecida. A empujones regresó a la mazmorra, lo que no le pareció nada bien es que en su última noche ni siquiera le dieran un mísero cuenco de agua. Era una indecencia. La última cena es un derecho sagrado, pero al menos pudo dormir de manera casi aceptable. Al amanecer lo llevaron al cadalso. En el lugar no había público, otro feo detalle. Él había castrado a uno de los más altos nobles del reino, en fin una miseria. El verdugo lo saludó de manera cortés y su respuesta fue recíproca, al menos alguien tenía educación. Le pusieron la soga al cuello, sin apenas esperar el verdugo accionó el resorte que abría la trampilla. Agnaruk sintió como sus piernas flotaban, la soga le apretaba el cuello y no le dejaba respirar. Aguantó hasta que se quedó inconsciente. Para no perder la costumbre, nuevamente antes de abrir los ojos volvió a vomitar, tal hábito empezaba a ser algo molesto. Por lo que él sabía sobre la muerte, en ese estado no se solía vomitar, así que estaba vivo y eso era algo totalmente inesperado. Castrar al consejero más cercano al rey Antar II no es lo que se dice una decisión inteligente. Comentó una voz con cierto aire burlón. Es inteligente cuando ves lo que le hizo a dos pobres muchachas, al dueño del local tengo que hacerle una visita, vendió a las pobres como simple ganado. Replicó Agnaruk con voz ronca, se acarició el cuello, ya que tenía la marca de la soga en carne viva. Vaya, lo que me faltaba por ver, tenemos aquí a un truán de 3 al cuarto que acude a la ayuda de unas prostitutas que no valen ni 2 monedas de plata. Menos mal que el rey Antar valora una buena suma de oro y no tenía en tanta estima al duque. Corrían rumores en la corte de que estaba conspirando para usurparle el trono, pero ¿quién va a querer a un rey castrado? Es peor destino que la muerte.
Aquella voz Agnaruk nunca la había escuchado, pero aún así tenía algo familiar. Era el acento, sin duda, un acento gutural propio de un orco. Le recordaba a su padre. Agnaruk se incorporó y miró desafiante a su interlocutor. ¿Y tú? ¿Quién coño eres? El joven que estaba delante suya sonrió, así mostró unos colmillos que eran muy familiares para Agnaruk. Aquel joven era un semiorco como él, pero no tan alto y corpulento. Agnaruk se sorprendió. Solamente había visto a un miembro de los Orcos blancos, su padre. Era la primera vez que se encontraba con otro miembro de su tribu. Mi nombre es Arras Utarrabacarras. Eres el príncipe Arras. Agnaruk claro que lo conocía, era un guerrero famoso, hijo del malogrado general orco Arrabacarras y ahora desterrado por el emperador negro. Al lado de Arras había un hombre alto, calvo y de piel oscura, vestía una pesada túnica azul de mago. Sonrió al ver la reacción de Agnaruk y habló de manera cordial. ¿Y tú eres Agnaruk? Llevamos 2 meses buscándote. Bienvenido a la compañía del Fénix Azul. Arian. A perro flaco todos son pulgas, ese dicho era lo que tenía ella en mente mientras observaba cómo su joven paciente dormía plácidamente en la cama. La enferma había mejorado bastante desde la tarde y ahora descansaba. Arian tenía un poco de tiempo para meditar y reposar del ajetreo de las últimas semanas. A pesar de la mejoría no podía evitar observar fijamente a su paciente, admiraba su precioso cabello. Con un gesto casi instintivo empezó a observarse en un espejo cercano. Le preocupó ver su rostro fatigado y el descuidado aspecto de su pelo, además el tono de su piel era muy pálido. Todo esto eran síntomas de una persona que no había descansado mucho en las últimas semanas. Con sumo cuidado se incorporó de la cama de la niña y de puntillas avanzó hacia una ventana que estaba a su izquierda, desde allí podía observar las montañas del interior. Dentro de poco amanecerá, pensó, y por las pocas nubes que mostraba el cielo aún estrellado, mañana sería un día despejado donde el sol podría reinar con todo su esplendor. Ya se notaba que el duro invierno remitía y que dentro de poco vendría la primavera a ayudar a curar las heridas producidas por la estación invernal. Su mirada volvió a concentrarse en el espejo y lo que volvió a ver no le gustó mucho. En el reflejo aparecía una joven que vestía una enorme falda de un color marrón gastado y una blusa blanquecina que indicaba que aquella ropa tuvo tiempos mejores. A pesar de su demacrado aspecto actual seguía manteniendo cierto porte de dignidad. Arian no era ni mucho menos baja, medía sobre el 1,70 m de altura. Podía equipararse a la mayoría de hombres de la comarca, aunque estaba en los huesos. Con el ajetreo de las últimas semanas no había comido mucho y el estrés le había hecho adelgazar. Su rostro se mostraba más afilado de lo normal. Debería comer algo más, si continúo por este camino acabaré siendo un espectro, decidió mentalmente. Arian volvió a acostarse al lado de su paciente. La pequeña disponía de una cama muy espaciosa y demasiado tentadora para alguien que no había dormido de una manera decente durante los últimos 20 días. A pesar de su falta de sueño, tan pronto como se acostó se dio cuenta de que no podía pegar ojo. Era tanta la tensión acumulada que dormir parecía algo innecesario. Ahora disponía de la tranquilidad y el tiempo necesario para ordenar sus pensamientos. Lo cual no era una tarea fácil, sobre todo porque los recuerdos se le agolpaban sin orden. Siempre que las cosas van mal uno piensa que los tiempos pasados fueron mejores, pero además estaba el añadido de que en su cabeza le rondaba una pregunta que le era de difícil contestación: ¿desde cuándo las cosas empezaron a ir mal? La verdad, tenía que hacer un gran esfuerzo para responderla ya que las cosas no salían bien desde hacía mucho tiempo. La joven buscó en sus recuerdos algún momento agradable que le hubiese ocurrido últimamente. El más cercano en el tiempo que le vino a la cabeza fue el rostro de felicidad de su hermano Nilum riendo junto a ella antes de que partiera al sur. Fue a principio del verano pasado, Nilum se disponía a viajar al sur, muy lejos de Cisaria. Su destino era la ciudad de Tripulia situada en el gran reino de Ulvianor. Tripulia denominada la ciudad de la magia, ya que es allí donde residen las sedes de las más poderosas órdenes de magia de todo el mundo. Nilum viajaba para recibir la educación necesaria para convertirse en un gran mago. Viajar al sur no fue idea de su hermano sino de su maestro Lof, el tuerto, ya que creía que Nilum tenía serias posibilidades de convertirse en uno de los mejores magos de la región.
Love no solo era el maestro de ambos hermanos, además era su padre adoptivo, ya que los padres de Nilum y Aryan murieron cuando ellos dos eran unos niños y al no tener familiares directos que se hicieran cargo de ellos fue Love quien se encargó de su cuidado. El anciano los había criado todos estos años y en Cisaria todo el mundo lo conocía con el mote de El Tuerto, porque tenía un ojo de cristal que muchas veces ocultaba bajo un parche. Love era el mago de Cisaria. Había llegado del sur alrededor de 5 años antes del nacimiento de ambos hermanos y se había instalado en para vivir tranquilo sus últimos días como él mismo había reconocido muchas veces. Pero sus dotes curativas y sus habilidades mágicas no tardaron en ser descubiertas y utilizadas por los habitantes de Cisaria, quienes agradecidos por sus servicios decidieron recompensarle, por lo que el Consejo del Cisaria a petición popular, decidió regalarle una casa abandonada a las afueras de la ciudad y suministrarle los alimentos necesarios para su manutención a cambio de ser algo así como el médico de la comunidad, algo que Love aceptó gustosamente. Pero no solo ejercía de mago y curandero, Love era una persona que había viajado mucho y que poseía una vasta cultura, lo que le hacía un hombre versado en muchos temas en los que aconsejar a la gente de Cisaria. La vida de Love era un misterio. Lo poco que sabía Aryan es que su maestro había estudiado en Tripulia pero no había alcanzado el nivel de otros compañeros de estudios como Ferdinand de Basi, que ahora presidía el Gran Consejo de Órdenes de Magia. Love había estudiado con el mismísimo Ferdinand, aunque con el tiempo vio que su nivel era bastante menor que el de su insigne amigo y se convirtió en uno de los muchos aventureros que recorren Sanaris en busca de fortuna. En una de sus aventuras más emocionantes fue donde perdió su ojo derecho, ya que un miserable troll verde se lo arrancó de la cuenca en el transcurso de una cruenta pelea y no tuvo más remedio que reemplazarlo por un ojo de cristal. El anciano mago no solo los crió sino que también les empezó a enseñar algunos de sus conocimientos adquiridos. Lo que empezó como una mera diversión para entretenerse durante los largos días de invierno fue tornándose en algo más serio. A medida que sus dos alumnos progresaban en sus enseñanzas, Love se dio cuenta de que ambos tenían bastantes habilidades para la magia y la curación. Nilum destacaba sobre todo en las artes mágicas y Aryan, por el contrario, era una alumna con un talento natural a la hora de utilizar las plantas medicinales y además poseía unas grandes dotes curativas de manera innata. Con el paso del tiempo de los alumnos, como recordaba Aryan con una ligera sonrisa en el rostro, ellos se volvieron tan hábiles como su maestro. Love siempre les decía que era una pena desperdiciar tanto talento en este pequeño rincón del mundo. Era necesario para no estancar su evolución viajar a otros lugares para poder adquirir más experiencia y conocimientos. Un día Love propuso al Consejo de Ciudadanos de Cisaria la necesidad de enviar a sus dos alumnos al sur, a Tripulia, para que recibieran la formación de los mejores maestros y eruditos. El Consejo aceptó la proposición de Love, pero solamente tenía fondos suficientes para enviar a uno de los alumnos del mago. Aryan entonces recordó, no sin cierto recelo como Love no dudó ni un segundo, eligió a su hermano Nilum para ir a Tripulia. Love consoló a Aryan diciéndole, es más importante para tu hermano proseguir con los estudios de magia, tus habilidades son lo suficientemente grandes para cuidar a tu gente aquí, no necesitas aprender más. Como era de esperar, la noticia armó un gran revuelo en toda Cisaria y en la víspera de la marcha de Nilum se organizó una gran fiesta en su honor. Muchos habitantes entregaron presentes a Nilum, desde ropa confeccionada con lana a un maravilloso estuche de hueso de ballena que le entregaron los pescadores de la zona para guardar los pergaminos que sin duda tendría necesidad de aprender en la Academia de Magia. Después se celebró un gran banquete tras la entrega de presentes, todo el pueblo participó en la fiesta, bailando y riendo con la música y el fuego. Aryan estaba alegre por su hermano, se convertiría en un gran mago y algún día volvería junto a ella y le contaría las maravillas del mundo. Comieron, bailaron y rieron hasta muy entrada la noche. Pero aún recordó algo más de aquella noche, algo que curiosamente ella no le había prestado atención hasta entonces y que ahora le parecía importante. Al acabar la fiesta los tres regresaron a su pequeña casita situada en las afueras de Cisaria. Aryan se acostó la primera ya que estaba exhausta por la fiesta, pero los dos varones se quedaron un rato fumando con sus pipas a la tenue luz de la chimenea. En principio ella solía tener un sueño fácil, su hermano solía decir que cuando dormía podía pasar un ejército de 1000 orcos borrachos a su lado que no se despertaría. Pero aquella noche se había desvelado seguramente por la fiesta, con lo cual su atención se dirigió hacia los dos fumadores ya que desde su cama se podía ver y escuchar perfectamente a ambos departir sobre el viaje hacia Tripulia y a quien debía ver Nilum en la ciudad para entrar en una de las muchas órdenes de magia que allí se ubicaban. ¿Tienes la carta que he escrito y que debes entregar a Ferdinand? Sí, maestro. Contestó Nilum con cierto aire sumiso. Bien, al llegar a Tripulia,
pregunta por la Orden de los Magos de Luz Eterna. Ferdinand es el gran maestre de la Orden, además también es el que preside el gran consejo que dirige los destinos de Tripulia, es alguien muy influyente en Tripulia. Con esta carta yo no tengo dudas de que entrarás en una orden de magia de la ciudad. Ferdinand es muy buen amigo mío. Hubo una pausa, cuando Love volvió a hablar lo hizo con un tono apesadumbrado. Pero tenemos un problema, ¿cuánto oro te ha dado el consejo? 100 monedas de oro y algunas joyas. Avaros, malditos pescadores, siempre tan huraños. Escúchame, esta otra carta es para Bipodi el Gordo, lo encontrarás en el mesón El Río de Vino, también es amigo mío y cuando lea esta carta no tengas dudas de que te contratará y tendrás un trabajo con el cual pagarte la manutención en Tripulia. Pero, ¿100 monedas de oro no son suficientes? Preguntó Nilum incrédulo, para el joven esa cantidad era una fortuna. Esa cantidad es lo mínimo que necesitas para que te acepten en una de las órdenes de magia de la ciudad, pero necesitas comer y Bipodi me debe algún favor. Trabajarás duro pero tendrás comida y una cama. Love miró desconfiado alrededor y de nuevo hizo la pausa y utilizando un tono muy sigiloso como si temiese que alguien le espiara. Además tengo algo que solo debes usar en el caso de que te encuentres en una emergencia muy grave para tus estudios o tu vida. Es algo que te sacará de un apuro, pero recuerda es algo que debes utilizar como último recurso. De uno de los bolsillos de la túnica de mago de Love apareció una pequeña bolsita de cuero negro, de la cual sacó una pequeña joya totalmente esférica de un color azul. La joya emitía un haz de luz azul que llegó a deslumbrar a Arian. Esa luz inundó toda la estancia y eso que Love solamente la enseñó un segundo ya que rápidamente la volvió a guardar en la pequeña bolsa de cuero de donde la había sacado. Toma esta joya, guárdala bien y utilízala solo en caso de emergencia. Pero maestro, esto vale más que toda la aldea, ¿de dónde la habéis sacado? Nilum hablaba al tiempo que sus ojos no podían separarse de la bolsa donde estaba guardada la joya. El viejo mago sonrió. Dio una bocanada a su pipa antes de contestar a la pregunta. Hijo, en mis aventuras lo único que realmente saqué fue este ojo de cristal. Love no podía reprimir una sonrisa irónica al tiempo que decía las palabras anteriores. La joya que tienes en tu poder no es mía, la encontré aquí en Cisaria, en el templo abandonado que está detrás de la montaña, al que a veces vamos a buscar plantas medicinales. ¿En esas ruinas estaba la joya? Preguntó Nilum al tiempo que jugueteaba con la bolsa de terciopelo. Sí, Nilum, hace mucho tiempo esas ruinas eran un gran templo. Un lugar importante, acudían reyes, príncipes, mercaderes, magos pero también pobres y enfermos, desheredados. Todos venían aquí, era un lugar sagrado. ¿Por qué venían aquí? Preguntó Nilum al tiempo que guardaba dentro de su túnica el regalo de su maestro. A recuperar lo único que es importante y que no se puede asegurar con el dinero, la salud. Esa joya seguramente es un donativo de uno de esos poderosos señores por su curación. Interesante, solo una pregunta más maestro, ¿a quién estaba dedicado este templo? La cara de Love cambió. Su gesto ahora era de miedo, era como si estuviera a punto de profanar algo sagrado. El mago se mantuvo en silencio y sigilosamente apagó el fuego de la chimenea y también apagó su pipa. Luego se acercó a su discípulo y habló en un tono tan bajo que a la joven le costó escuchar lo que le decía a Nilum. Un dios que se rebeló a las órdenes del Dios Supremo, su padre y por eso fue condenado al olvido y a vagar entre los hombres para toda la eternidad. El Aban. Love hizo una pausa, se levantó y miró hacia donde estaba acostada Arian, para asegurarse de que la joven estaba dormida. Arian fingió de una manera bastante creíble y Love prosiguió al no detectar el engaño de su protegida. Escúchame, ni a tu hermana, ni a nadie de Cisaria le debes decir que tienes esta joya. Es un regalo para ti, olvida esta conversación y que tienes la joya y solo utilízala cuando sea totalmente necesario. Love bostezó y estiró los brazos, antes de volver a hablar. Venga, es hora de ir a la cama, mañana comienza un viaje muy duro. Sí, maestro. A la mañana siguiente muy temprano Love y Arian se despidieron de Nilum quien zarpó en uno de los barcos de los pocos mercaderes que se dedicaban al comercio en la zona. Solamente ellos dos se despidieron de él, el resto de Cisaria dormía aún, resacosa de la gran fiesta de la noche anterior. Pasaron los días y la tranquilidad reinaba en Cisaria.
Pronto, como quien no quiere la cosa, pasó un año desde que Nilum había emprendido su viaje al sur. Arian poco a poco asumía más protagonismo en las actividades que habitualmente ejercía Love, ya que éste también poco a poco empezaba a ausentarse de la población de una manera más habitual. Las excusas para sus viajes eran cada vez más vagas e imprecisas. Sus estancias en Cisaria se volvieron muy cortas, hasta que un día gris, justo cuando comenzaba el otoño, el mago comunicó a Arian que tenía que irse al sur para atender a un viejo amigo, pero que no se preocupara ya que regresaría antes del próximo cambio de lunas. Desde aquel día Love no había vuelto a la aldea y ya habían pasado casi 6 cambios de lunas desde su última estancia junto a ella en Cisaria. Pasó el otoño y el invierno fue especialmente duro, con un gran temporal de frío y nieve que obligó a amarrar los barcos pesqueros durante todo el invierno. Para más desgracia, los lobos hicieron acto de presencia, acabando con bastantes cabezas de ganado que tenían los pocos ganaderos que habitaban en Cisaria. Aunque lo peor estaba por llegar. Apenas había mejorado el tiempo y los barcos comenzaron a salir a pescar, cuando apareció la peste que desde entonces asola a los habitantes de la población. Arian se dedicaba en cuerpo y alma al cuidado de los enfermos. Ella se sentía totalmente impotente, puesto que cuando apenas mejoraba uno de los afectados por el extraño mal, caían enfermos 2 o 3 más. Aunque no era lo más grave de esta dolencia. Los enfermos que se recuperaban a la semana, de manera misteriosa, volvían a sufrir los mismos síntomas que antes, pero de una manera más virulenta. Y este era el caso que estaba cuidando esta noche. La niña había caído enferma hace 2 días, cuando apenas hacía una semana que se había recuperado. Desgraciadamente su madre no había resistido a la recaída de la enfermedad, falleciendo hacía 5 días. Dejando a la pequeña sola, por eso Arian la cuidaba con especial cariño, ya que no podía evitar ver en la niña su imagen de cuando ella era pequeña y sus padres murieron dejándola sola a ella y su hermano. Arian estaba recordando el último año de su vida mientras que su paciente dormía plácidamente gracias a la infusión de las hojas de la flor de los elfos, que era el único remedio que la joven había comprobado como un tratamiento seguro contra la enfermedad, ya que aunque no la curaba, evitaba que los síntomas cursasen con toda su virulencia. «Arie, ¿en qué piensas?», preguntó la niña. Arian, que estaba absorta en sus pensamientos, no se había percatado de que la niña llevaba un tiempo despierta observándola. Poliena. Arian estaba un poco avergonzada, ya que había descuidado por completo a su paciente. No estaba pensando en nada particular, solamente recordaba a mi hermano. Nilum, a mí me gustaban los trucos de magia que nos hacía cuando celebrábamos una fiesta. Recuerdo cómo te sacaba las monedas de las orejas o hacía desaparecer un cerdo tapado con una tela de entre sus manos. La niña sonrió y también Arian. Ambas recordaron aquellos trucos que siempre realizaba su hermano con una tremenda facilidad y que eran la sensación entre los más pequeños, pero que también sorprendían a los adultos que observaban a escondidas la actuación del joven aprendiz de mago. Sí, pero se fue al sur a estudiar para llegar a ser un gran mago. Algún día regresará Liena y ya no desaparecerán los cerdos. ¿Ah, no? La pequeña mostraba un gesto de desilusión en su rostro. No. Él vendrá y hará aparecer un enorme dragón que te hará cosquillas como te portes mal. Comenzó la joven a hacerle cosquillas a la niña, quien se defendió haciendo también cosquillas a su atacante. El asalto entre ambos contendientes pareció terminar en tablas, ya que ambas acabaron estiradas en la cama resoplando por el esfuerzo de la batalla. Arian, sabes, ya estoy mejor, no tengo fiebre. Ya, pero tampoco la tenías hace 2 días y volviste a enfermar, así que guarda cama. ¿Cómo, mamá? Pero ella murió, ¿moriré yo también? La muerte de la madre de Liena había sido un duro golpe para todos. No, yo te cuidaré, te lo prometo. Le dio un beso en la mejilla a la niña para tranquilizarla. Cuando consiguió que su paciente volviera a dormir, unos golpes sonaron en la puerta de la casa. Arian se levantó alarmada, ya que seguramente sería una emergencia por algún enfermo cuya situación se había agravado por la noche. Miró por la ventana y se dio cuenta de que ya había amanecido. Arian abrió la puerta con rapidez ante la insistencia de los golpes. La joven no pudo evitar mostrar una mezcla de sorpresa y desilusión, porque no era ningún afectado por la peste reclamando su ayuda, sino que era Dioures, un miembro del Consejo del Pueblo, el órgano que gobierna Cisaria. Dioures no era muy mayor, apenas tenía 40 años, pero la dura vida del mar le había curtido la cara y su barba le hacía aparentar más edad. Buenos días, Arian, el consejo quiere verte de manera urgente, acompáñame.
Dioures era un hombre parco en palabras y no solía dejar margen. Cuando te decía algo lo mejor era hacerlo. A la joven le costó reaccionar ante la petición de Dioures. Tenía muchas dudas sobre el motivo de la reunión del consejo, pero solo había una forma de descubrirlo, aceptando la invitación de Dioures. Sí, espera a que coja algo para abrigarme y te acompaño. Fue hasta la cocina de la casa donde estaba su abrigo, confeccionado con piel de oso. La prenda era un regalo de Love. El mago se lo había comprado a unos nómadas que habitaban en el interior, entre las montañas y los bosques, y que en el verano se acercaban a Cisaria para vender pieles, hueso y carne ahumada obtenidas durante el año, a cambio de provisiones como pescado en salazón o ahumado. Arian cerró la puerta cuidadosamente para no despertar a Liena y siguió a Dioures tan rápido como pudo a través de las callejuelas de la población. La mayoría estaban empedradas aunque cubiertas de barro y lodo a consecuencia de las muchas lluvias que habían caído durante toda la semana, ya que hoy era el primer día de sol del todo nuevo año. Durante los últimos meses el tiempo solo les había premiado con lluvia, viento y nieve. Al cabo de 5 minutos llegaron a la plaza mayor en donde estaba la sede del consejo. Era el mayor edificio de Cisaria, antaño había sido una torre de vigilancia, pero fue abandonada ya hace tiempo y al disponer de una gran sala, fue adoptado por los habitantes del lugar como sede del consejo. Dioures abrió la gran puerta que era la entrada a la única estancia de la construcción, una enorme sala donde se sentaban los miembros del consejo y que permitía reunir a todos los habitantes de Cisaria cuando se celebraba alguna asamblea. Aunque en esta ocasión solamente había 9 miembros, contando con Dioures de los 19 que componían el consejo, ya que muchos estaban afectados por la peste y yacían convalecientes. En el medio de la estancia estaban los 8 restantes miembros reunidos, salvo Dioures que permanecía al lado de Arian. Sentados en la gran mesa alargada que presidía la sala y que tenía 19 sillas, una por cada miembro del consejo. Los consejeros estaban hablando entre ellos cuando sus miradas se centraron en la joven y se hizo el silencio en la gran sala. A la mayoría del consejo no les hacía ninguna gracia la ausencia de Love en estos momentos tan complicados. Para ellos Arian, aunque voluntariosa, no estaba capacitada para hacer frente a la peste en solitario. Bienvenida, querida Arian. Le saludo con efusividad Mirtani, quien presidía el consejo, y así rompía el incómodo silencio en la sala. Mirtani fue presuroso hasta la entrada donde estaba Arian para abrazarla efusivamente. Mirtani era uno de los personajes con más poder en Cisaria, ya que presidía el consejo del pueblo, pero además era bastante rico. Era dueño de los 4 mayores barcos pesqueros que había en Cisaria. Mirtani conocía bien a Arian, el padre de Arian fue el capitán del barco favorito que tenía en propiedad del presidente del consejo. El padre de Arian para Mirtani había sido como un hermano, pero entonces ocurrió la terrible desgracia del naufragio de ese gran barco con los padres de Arian a bordo. Fue un desastre para Mirtani y para toda Cisaria, ya que todo el mundo tenía al menos a un familiar o un conocido que fueron víctimas del naufragio. No es de extrañar que el desastre del barco de Mirtani fuera uno de los sucesos más tristes ocurridos en la reciente historia de Cisaria. Mirtani, dada la estrecha relación con los padres de Arian, estuvo a punto de cobijar a los 2 huérfanos y quizás hubiese sido lo más lógico, pero al ver que Love se ocupaba de ellos. El presidente del consejo se mantuvo en un segundo plano, pero ayudó a los 2 hermanos de una manera indirecta costeando la manutención de los 2 pequeños. Pero aún así, Mirtani mantuvo con los 2 niños una estrecha relación y ellos habían pasado bastante tiempo con la familia del presidente del consejo, sobre todo jugando con sus hijos. Arian en la casa de Mirtani era tratada de una manera especial. Todos los hijos de Mirtani eran varones y tanto él como su mujer añoraban una hija, con lo que Arian siempre fue mimada constantemente en su casa. Arian creció y también los hijos de Mirtani, con lo que la pareja decidió que lo mejor para todos es que Arian se casara con su hijo mayor Fideas. Quizás por este deseo de los Mirtani, el cabeza de familia se opuso de una manera bastante vehemente a que la joven abandonara Cisaria junto a su hermano. Casi todos los fondos para el viaje de su hermano provenían de las arcas de los Mirtani y era bien sabido que si quisieran podían donar la cantidad necesaria para financiar el viaje de los 2 hermanos. Esta decisión hizo que Arian enfriara su relación con los Mirtani y Fideas. Los culpó de su reclusión en Cisaria tanto a ellos como a Love. Pero a pesar de estos pequeños roces, ambas partes tenían una relación cordial. Mirtani mantenía la esperanza de que en un futuro, tarde o temprano, Arian recapacitaría y aceptaría casarse con Fideas.
La joven tampoco podía llevarse mal con la persona más poderosa de Cisaria. El deseo de Mirtani de que Arian fuera su futura nuera provocaba que la ausencia de Love no le hiciera mucha gracia. Era el viejo mago quien debía ocuparse de los deberes con la comunidad y dejar a la joven con más tiempo libre para preocuparse por su futuro. Desde luego tanto Mirtani como su hijo ya habían decidido que después de la boda Arian dejaría de ayudar a Love en sus obligaciones y solamente se dedicaría a sus labores en la casa, y si Love no se encargaba de sus deberes para con los habitantes de Cisaria, tanto Mirtani como su hijo buscarían a otro que sí se ocupase de ellos. A pesar de estos roces, Mirtani mantenía una expresión alegre ante la joven, nada parecía indicar en su rostro tensión, a no ser por el incómodo silencio en la estancia y la extrema seriedad de los restantes miembros del consejo. Mirtani tomó asiento en el centro de la mesa, en el sitio reservado al presidente del consejo. Arian avanzó hacia ellos lentamente. La expresión de Mirtani cambió, de una alegre a otra seria, casi triste. ¿Cuántos enfermos nuevos han aparecido en estos últimos días? 12 más. Urem y su esposa Linara cayeron ayer por la noche, aunque con síntomas leves. Espero que se recuperen pronto. Contestó Arian seriamente. Y dime, en total, ¿cuántos enfermos hay en toda Cisaria? No sé el número exacto, pero deben superar la centena ahora mismo. De ellos solo han muerto 2 personas, la anciana Yora y Sue, la madre de Liena. Mirtani y el consejo se quedaron en silencio. Era evidente que sabían más que de sobra el número de muertos producidos por la peste, pero lo que pretendían era conocer lo que sabía Arian sobre la situación. El presidente del consejo se levantó de la silla, luego acarició su barba llena de canas mientras daba vueltas por toda la estancia pensando lo que tenía que decir. En silencio avanzó hasta topar con la gruesa pared de granito. Para evitar el choque giró completamente, caminó de nuevo hasta llegar a la altura de Arian. Más de una centena sobre una población de unas 500 personas. Era un dato preocupante sin duda alguna. Dio una vuelta sobre sí mismo y volvió a mirar a la joven, esta vez clavando sus grandes ojos azules en ella. ¿Sabes qué situación es esta? Arian se quedó callada. La joven se preguntaba si Mirtani también estaba afectado por la peste y eso hacía que sufriera paranoia. Mirtani pareció recuperar la compostura antes de volver a hablar a la sala. Claro, ¿qué vas a saber tú? Eres muy joven para saber cómo empiezan las pestes. Al principio son solamente unos pocos afectados que se recuperan rápidamente, pero con el paso del tiempo son cada vez más enfermos y con síntomas más fuertes hasta que, como le ocurrió a la madre de Liena, mueres. La situación es grave, Arian, y debemos hacer algo. Todos conocemos la historia de la plaga de muerte, que sucedió hace más de 30 años, pero esto no es igual. De momento solo han muerto Yora y Sue, ambas eran mujeres de salud muy frágil. No creo que se puedan comparar con lo sucedido en el pasado. ¿Crees? No estamos en situación de creer, necesitamos ayuda y además tú sola no puedes contra la plaga que se cierne sobre nosotros. Mirtani mostró cierto odio hacia Arian. ¿Ayuda? ¿De quién? Para Arian era una idea totalmente nueva, nunca habían necesitado buscar ayuda al exterior desde que ella tenía recuerdo. Da igual de quién, de alguien. Por eso te hemos llamado, para comunicarte que ya ha salido un grupo encabezado por mi hijo Fideas para ir al sur, hacia los puertos de Sire y Weren. Buscarán sacerdotes, magos, clérigos, curanderos, a cualquiera que se ofrezca a ayudarnos para luchar contra esta amenaza. Entonces me releváis a mí y también a Love. El tono de Arian era apesadumbrado con lágrimas en los ojos. No, mi querida, tú eres muy válida y todos sabemos que haces lo que puedes. Pero sola no eres capaz. Además, ¿piensas pasarte toda la vida curando a pescadores y granjeros? Deberías pensar en tu futuro ahora que eres joven, pero es decisión tuya. Hizo una pausa, pero todos en la sala sabían a qué se refería Mirtani. En cuanto a Love, nadie sabe dónde está, tú tampoco lo sabes. Aunque regrese, el hecho es que Love es muy anciano y puede ser que le ocurriera algún percance en el transcurso de su último viaje. En todo caso, más temprano que tarde se retirará y debemos encontrar a alguien a quien acudir en casos de emergencia. Si encontráis a alguien, ¿entonces esa persona me sustituirá? No me gusta llamarlo así. A quien se tiene que sustituir es a Love, ya que te recuerdo que tú eres una simple ayudante. Por supuesto, tú puedes ayudar a quien te lo pida, pero creemos que debemos encontrar a alguien con más experiencia. Si la expedición tiene éxito y encontramos ayuda, a lo mejor algunas de esas personas quieren quedarse en Cisaria.
Estaremos encantados y si esa persona estuviese de acuerdo podría ser su ayudante tal como lo eras de Love. Cuando Mirtani terminó de decir eso el resto del consejo se levantó y se retiraron de la sala dando a entender que la reunión había finalizado. Aryan seguía de pie con expresión seria, miraba a Mirtani fijamente. La joven había logrado reprimir las lágrimas pero estaba esperando una respuesta convincente para la destitución de Love. Mirtani pareció comprender a la joven y le habló con un gesto afable igual que cuando era niña. Nada más tenemos que decirte y seguramente estarás muy ocupada, te puedes ir. ¿Por qué me haces esto, Mirtani? Ahora que estaban solos la joven pudo llorar. El presidente del consejo no dijo nada más, solamente se acercó a la altura de la joven y acarició su pelo mientras ella lloraba para luego desaparecer. Solo quedaba ella y Dioures en la puerta esperando impaciente a que la joven saliera. Aryan recobró los ánimos, levantó la cabeza, el sol empezaba a coger altura y entraba por los tragaluces que había en la parte superior iluminando magníficamente el interior. Nada se le podía hacer. Recuperó su dignidad y salió de la torre.